Muy buenos días. A nombre de nuestra directora, la doctora María Leoba Castañeda, del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida. Esta mañana estamos engalanados con el doctor José Fernández de Ceballos y Torres, que nos viene a dar una conferencia intitulada La corrupción en México. Es un tema muy interesante y de verdad que agradecemos mucho su presencia. Me voy a permitir leer una síntesis curricular del maestro. El doctor José Fernández de Ceballos y Torres es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, máster en práctica jurídica por la Universidad de Salamanca, España, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, doctor europeo por investigación en la Universidad de Trento, Italia. En su ejercicio profesional es abogado postulante en el despacho Blancas, Cárdenas y Fernández de Ceballos, S.C., donde ejerce en las áreas de litigio penal y constitucional, así como en la consultoría en combate a la corrupción, delitos fiscales y cumplimiento normativo en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colegio de Profesionistas, es presidente de la Comisión de Transparencia, Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho por el periodo 2016-2017. Dentro de sus publicaciones es autor del libro Blanqueo de Capitales y Principio de Lesividad, así como de diversos artículos especializados en corrupción y blanqueo de capitales. Escribe la columna En la Mira de la revista Foro Jurídico, en la cual trata temas relativos a la corrupción. Dentro de la docencia e investigación es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde imparte las materias de Derecho Procesal Penal y Prevención del Lavado de Dinero. Ha participado como conferenciante en diversos congresos internacionales en México, España, Italia, Colombia y Cuba. Colabora con el Grupo de Estudios contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca. Le damos un fuerte aplauso para recibir al doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ancona. Buenos días, compañeros, compañeras. Pues es para mí todo un honor, un verdadero privilegio estar aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con ustedes. Les agradezco mucho su bondad y su gentileza por escucharme. Agradezco también al licenciado Fausto, a usted, licenciada Ancona, y en general agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta amable invitación que me hicieron a estar hoy con ustedes para tratar estos temas de la corrupción en México. Y entrando en materia, compañeros, quisiera comenzar a hablar sobre las problemáticas que nos representa el análisis de la corrupción. La primera problemática que tenemos cuando tratamos la materia es precisamente definir, conceptualizar la corrupción. Porque hay que entender que esta materia, la corrupción, proviene de la ciencia política, de las ciencias sociales, y eso nos representa una problemática a nosotros como juristas cuando tratamos de asignarle calidad jurídica a la corrupción. Porque si se dan cuenta, todos entendemos qué es la corrupción, la identificamos, pero al momento de conceptualizarla, al momento de definirla, se le presenta a la ciencia jurídica la primera problemática de entender qué es la corrupción. Y precisamente por esta falta de definición, falta de concreción, por esta vaguedad en los conceptos, es que existen diversas teorías que llegan a absurdos, como hemos escuchado incluso públicamente, que se menciona de que la corrupción es natural al ser humano. O otras teorías que nos hablan de que si a México no lo hubieran conquistado los españoles, sino más bien países nórdicos, pues este sería otro panorama. Y bueno, y aunque esos estudios sociológicos pudieran tener algo de razón, lo cierto es que llegar a un absurdo de considerar que la corrupción es natural al ser humano, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea, pues dediquémonos a otra cosa, porque si está impreso en el ADN del ser humano el ser corrupto, pues
¿para qué hablamos de un combate a la corrupción? Porque sería atentar en contra del propio ser humano. Precisamente esos absurdos se tienen que desvincular, se tienen que romper en la idea, en el estudio jurídico del tema corrupción, y tenemos que entender la corrupción refiriéndola a la idea de poder. El poder entendido como la facultad de imponer la propia determinación, la voluntad propia en terceras personas. Y como ustedes saben, colegas, a partir de las teorías contractualistas en el mundo occidental, la forma de creación y de legitimación de los estados, pues existe un poder único, ¿no? Ustedes recuerdan, el ser humano, el hombre, sale de ese estado de naturaleza arrogando ciertos derechos, ciertas facultades a un ente superior, que es el Estado, a efecto de que el Estado garantice ese cúmulo de satisfactores de bienes y servicios que van a permitir que el ser humano actualice sus potencias. Entendiendo entonces que existe un solo poder, que sabemos que para su ejercicio se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? Y si ese es el fundamento del Estado, el Estado en ejercicio del poder tiene que tender al bien común, a ese estado de bienestar al cual aspiramos. Luego entonces, cuando el detentador de ese poder público no destina esa facultad que tiene para imponer sus decisiones sobre los demás, sobre los gobernados, sino que la destina para fines diversos, no atendiendo ese interés público, es que estaremos hablando de que ese poder está viciado de corrupción. Podemos entonces así afirmar de que la corrupción va a ser el ejercicio desviado, el ejercicio abusivo del poder público en beneficio de intereses propios o de intereses particulares. Es decir, cuando se habla de un acto de corrupción, el poder que se ejerce o que se debiera de ejercer destinado a velar por el mayor y mejor beneficio del interés público, del interés colectivo, pues se ve trastocado porque el servidor público prefiere o beneficia los intereses particulares. Entonces tenemos un primer concepto. Vamos a entender la corrupción como, les digo, como ese ejercicio abusivo del servicio público. Desde luego, también habrá que distinguir, porque esto será la corrupción pública. Pero existen diversos tipos de corrupción. También existe la corrupción privada, que es una materia que, por desgracia, no se ha estudiado en México. Incluso siendo ley vigente y perteneciendo al orden jurídico mexicano. Porque, como ustedes saben, en el año 2003 se firmó en Mérida, Yucatán, aquí en México, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 21 y 22 regulan la corrupción privada, hablando del soborno entre particulares, el cohecho entre particulares, y en el artículo 23 hablando de un peculado societario, ¿no? El desvío de recursos propios de la sociedad. Y aunque atienden a bienes jurídicos propios y específicos, como sería la legítima competencia, no está regulado en México. Digo, México es signatario de la convención, de hecho fuimos, les digo, anfitriones de esa convención contra la corrupción de 2003, y siguiendo esa teoría de la publicación, porque sabemos que para que estos tratados internacionales rijan en México, pues necesitan la aprobación del Senado y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, eso exclusivamente obligará al Estado, pero para que, por principio, por imperativo del principio de legalidad, ese nullum crimen nulla pena sine legis, para que obligue al particular, y una conducta como la corrupción privada, es decir, el cohecho entre particulares y el soborno y el peculado entre sociedades, para que eso fuera una conducta constitutiva de delito, pues necesitaría estar regulado en la legislación secundaria, en concreto en el Código Penal o en una ley especial sobre la materia, cosa que no existe. Lo menciono exclusivamente, nada más para que vayamos teniendo un panorama general, porque depende también qué entendamos por corrupción, ya sea pública o privada, para poder enfocar el efectivo combate a la corrupción. Aquí hablaremos exclusivamente y solo porque eso es ley vigente en México sobre la corrupción pública. Una vez definida así la corrupción pública, insisto,
como ese ejercicio abusivo de la función pública, del servicio público, pues necesitamos como juristas asignarle una categoría jurídica, porque de nada nos vale una definición si no entendemos para qué sirve o si no sabemos cómo la vamos a proteger. Y en un primer momento necesitamos entender que el primer efecto lesivo de la corrupción es trastocar el Estado de Derecho, trastocar el orden jurídico. Pero no basta con esta afirmación, necesitamos asignarle una categoría jurídica y una efectiva lesividad. Y el único criterio, la única medida que nos va a servir para eso, pues es la teoría del bien jurídico. ¿Se acuerdan ustedes de ese, derivado del principio ese de legalidad? Existe también el principio de lesividad, que se traduce en ese nullum crimen, nulla pena sin injuria. No va a haber delito o no va a haber pena si no existe una efectiva lesión a un bien jurídico protegido, entendiendo como bien jurídico esos intereses fundamentales que tiene la sociedad en un momento y en un lugar determinado, y de tal naturaleza son importantes y son fundamentales esos intereses, que de no respetarse, pues imposibilitarían la vida en sociedad, ¿cierto? Y si eso es en la teoría, recordemos también que el artículo 22 constitucional, en su primer párrafo, en la parte final del primer párrafo, nos habla que todas las penas debieran ser proporcionales al delito y al bien jurídico vulnerado. Y si vamos a más, y ya de legalidad, acuérdense ustedes que dentro de los elementos objetivos del delito, para que exista delito, los elementos objetivos del tipo penal, pues se tendrá que acreditar necesariamente la existencia de diversas categorías: el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción, el resultado, el nexo causal entre acción y resultado, los elementos materiales del delito y el bien jurídico protegido. No puede existir entonces un delito si no hay un bien jurídico protegido. En el caso concreto, y hablando de corrupción, existen diversos bienes jurídicos. El primero de ellos va a ser la función pública, la adecuada función pública. Y así es como lo entiende el Código Penal, y por eso, por lo menos el Código Penal Federal y los relativos de los estados, pues también tratan de esa manera los diversos delitos cometidos por servidores públicos. Les digo, en el Código Penal Federal, el título 10 nos habla de los delitos cometidos por servidores públicos, asignándoles diversas categorías y según sea la conducta. Ustedes recuerdan que existe el tráfico de influencias, cohecho, peculado, concusión, intimidación, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos y demás tipos penales. Pero todas esas conductas delictivas atentan directamente contra un bien jurídico protegido, función pública, ¿correcto? El siguiente bien jurídico protegido, pues también nos los da el propio Código Penal, en el título 11 del Código Penal Federal, que nos habla de delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia. Y en ese artículo 225, que regula los delitos cometidos por servidores públicos cometidos contra la administración de justicia, nos da un catálogo de 20 y tantas conductas de cómo se puede atentar contra esa adecuada impartición de justicia. Tenemos entonces que, y recapitulando, que el primer efecto lesivo de la corrupción es en contra del Estado de Derecho, del orden jurídico, porque sus conductas constituyen hechos delictivos. Sus conductas son propias de la materia penal, pero la responsabilidad no se agota exclusivamente en la materia penal. Recuerden ustedes que las responsabilidades de los servidores públicos pueden coexistir. Y si aquí protegemos estos bienes jurídicos de naturaleza penal, también existe la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Y dentro de estas responsabilidades administrativas, como ustedes saben, lo que se va a tutelar, pues también va a ser el adecuado servicio, la adecuada función pública, el adecuado ejercicio del poder, pero referido ya no a cuestiones delictivas, sino a la legalidad, profesionalismo, eficacia, eficiencia, honradez del servidor público en el ejercicio de su función. Responsabilidades administrativas que, insisto, pueden coexistir, es decir, por el mismo hecho de corrupción puede ser sancionado por la vía penal y por la vía administrativa. Desgraciadamente, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos han sido poco estudiadas
y ya lo mencionaremos más adelante cuando hablemos del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo es que se estructura y la falta que hace en estas leyes secundarias y la adecuada regulación de este tipo de conductas. Porque piensen ustedes, y nada más a manera de ejemplo en esto que estoy diciendo, sobre la inadecuada regulación en materia administrativa de las responsabilidades de los servidores públicos. Todos recordamos, colegas, los lamentables hechos ocurridos hace algunos meses respecto del escándalo de la Casa Blanca de la pareja presidencial, ¿cierto? Y que de ahí derivó también a la Casa de Malinalco del secretario de Hacienda. Y el panorama era muy sencillo. Se le concede una licitación a una empresa china para que construya un tren ligero. Se le revoca esa concesión, ya habiendo sido asignada, a efecto de favorecer al tal Grupo Giga. Se descubre que ese Grupo Giga tiene nexos con la Presidencia de la República, que incluso se vio favorecido por recursos y contrataciones y asignaciones multimillonarias desde que nuestro actual presidente fue gobernador de su estado. Y a partir de eso explota el escándalo, que si Grupo Giga, que se dio una casa de $7 millones a la pareja presidencial, que posteriormente también entregó una casa al actual secretario de Hacienda, a Videgaray, y se hizo todo el escándalo. Digo, son datos de dominio público y es lo que señalaron los periódicos y las investigaciones, incluso el propio presidente se refirió a ello. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Digo, independientemente del show de haber puesto a nuestra primera dama en televisión a que señalara de que el producto de su indemnización por una televisora y que con ese producto había adquirido una casa valuada en $7 millones. Y aquí déjenme hacer este paréntesis. Con este tema de la corrupción yo creo que hemos perdido proporciones. O sea, se habla con una ligereza de $7 millones, pero créanme que más con los índices de precios de servicios, con la forma de crecimiento de México que tiene actualmente, todos los que trabajemos honestamente, sumando todos nuestros salarios durante toda nuestra vida, no vamos a haber acumulado $7 millones. Y aquí con una ligereza nos hablan de que solo fueron $7 millones, rayando en el absurdo y de una manera que me parece de verdad en extremo ofensiva para todos nosotros. Pero bueno, continuando con las responsabilidades de los servidores públicos, las responsabilidades administrativas, les decía que en ese tiempo hablábamos de que existía una todavía Secretaría de la Función Pública, acéfala desde hace varios años. Entonces, la Presidencia de la República nombra al actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para que Y recuerden ustedes, y está, lo pueden consultar en cualquier página, el presidente de la República, dotado ahí en esa conferencia, cuando nombra a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, el presidente dice que ha instruido al secretario de la Función Pública para que determine si existió o no existió conflicto de intereses en el caso de la Casa Blanca y en el caso de la Casa de Malinalco de Videgaray. Y a partir de ahí nos perdimos. Ya nadie habló de que la pareja presidencial cometió un hecho delictivo de enriquecimiento ilícito, que es muy sencillo. Es ver desmedido el servidor público que ve aumentado su patrimonio de manera excesiva sin que pueda justificar su legítima procedencia, comete el delito de enriquecimiento ilícito. Todos nos entramos a hablar de que si existieron o no existieron conflicto de intereses en los casos concretos. Evidentemente, 8 meses después, el secretario de la Función Pública salió a decir, debidamente fundada y motivada su resolución, de que en los casos de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco no había existido conflicto de intereses. Y efectivamente no existió conflicto de intereses, pero es la forma de desviar la atención. Y les digo por qué no existió conflicto de intereses: por la mala regulación en materia administrativa de esas responsabilidades de los servidores públicos. Porque vean ustedes, compañeros, el conflicto de intereses regulado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, solo hace mención en el artículo 44, donde señala que habrá conflicto de intereses cuando el interés general que debe
tutelar, el servidor público, se ve afectado o se ve obstaculizado por un interés particular, pero no le señala sanción alguna. Si ven la trampa, si ven la forma de decir, vamos a enfocar toda la atención a hablar de que hay o no hay conflicto de intereses. Y ahí se volvieron politólogos y juristas todos los comunicadores. Y todos rasgaron sus vestiduras de que ya salió Virgilio Andrade a decir, es otro títere, porque ya dijo que no hay conflicto de intereses. ¿Y a quién le importa si hay o no hay conflicto de intereses? Es una terminología que, desde ya les digo y profundizaré más adelante, el conflicto de intereses, compañeros, desde luego que es muy útil y es necesario en una adecuada regulación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sirve de manera preventiva para evitar que se cometan actos de corrupción. Es decir, si a mí me van a asignar tal función pública, yo debo de declarar qué intereses en conflicto se pueden ver afectados con mi gestión, qué intereses en conflicto pueden existir posteriormente. Piensen ustedes, si a mí me hacen gobernante de tal entidad y tengo un amigo que es constructor, pues yo deberé de declarar al órgano interno de control que tengo un amigo que es constructor, ¿a efecto de qué? De que ese amigo mío que es constructor lo fiscalicen el doble cuando él vaya a participar en una licitación pública, a efecto de que efectivamente se tutele mi independencia como servidor público, mi imparcialidad, y que yo responda exclusivamente por el bien general, no por el bien particular de mi amigo, ¿ok? A eso se limita el conflicto de intereses, no a todo este show que se hizo, donde ya de manera mágica se exoneró un delito de enriquecimiento ilícito, diciendo que en el caso concreto no existió conflicto de intereses. Pero insisto, las responsabilidades de los servidores públicos, en estas responsabilidades pueden coexistir tanto la materia penal, conductas constitutivas de delitos, como la materia administrativa, conductas constitutivas de una responsabilidad administrativa de ese servidor público. Hablando de estos efectos lesivos, el siguiente efecto perjudicial que produce la corrupción en la sociedad es que con los actos de corrupción se ve afectada la política, y esto trastoca necesariamente los valores libertarios de la democracia. Lo vemos día a día cuando señalamos una autoridad como corrupta, cuando se pierde legitimidad de esa autoridad, se crean vacíos de poder, se crea una ingobernabilidad respecto de ese sector. Desgraciadamente y lamentablemente, pues sectores que son de manera generalizada trastocados por la corrupción y que se traducen en que el particular, el gobernado, no tiene confianza en sus autoridades. Y el tercer efecto perjudicial que tiene la corrupción es en la economía, y es donde yo creo que se resiente de mayor manera. Se resiente de mayor manera porque, vean ustedes las cifras, Transparencia Mexicana hace un análisis del impacto de la corrupción en México, de los costos de la corrupción en México. Y nos habla que, bueno, paradójicamente, las familias menos favorecidas son las que más expuestas están a la corrupción y que más tienen que invertir en la corrupción. Se señalan datos alarmantes de que una familia gastaría en promedio cerca del 30% de sus ingresos solo para satisfacer actos de corrupción. Actos de corrupción que en muchos casos van ligados a poder acceder a bienes y servicios que son necesarios y que constituyen un mínimo satisfactor indispensable para el ser humano. Me refiero a cuestiones que el gobernado tiene que pagar para que el niño pueda acceder a la educación básica. El gobernado tiene que pagar para que un servicio público como la recolección de basura sea efectivamente cumplido. Por no decir, yendo a más, la procuración de justicia, la impartición de justicia, el acceso a cualquier trámite, el acceso a cualquier servicio. Y lo alarmante de esto es que si hablamos de esas cifras, piensen ustedes que también datos que nos da el INEGI
Si este dato que nos da Transparencia Mexicana es cierto, de que el 30% del ingreso de una familia se ve destinado a actos de corrupción que debieran ser necesarios, que el Estado debiera de satisfacer de manera gratuita, piensen ustedes que el 30%, según cifras que nos dé el INEGI, el 30% de los ingresos de una familia los destina exclusivamente para satisfacer la canasta básica, es decir, para alimentarse. Lo mismo que gasta una familia mexicana en alimentación, lo gasta pagando servicios públicos que debieran de ser gratuitos. Es gravísimo el panorama al que nos enfrentamos, pero eso sí, por otro lado, pagando impuestos como si esos servicios públicos fueran de primer mundo. Una cuestión en extremo grave, en extremo lesiva y en extremo perjudicial para todos nosotros. Transparencia Mexicana también, hablando de estos datos de estos datos económicos, estos costos de la corrupción, nos señala que la corrupción en México representa en un año cerca de 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto, para que nos demos un ejemplo, asciende a cifras de 740,000 millones de pesos en un año. Si lo materializamos a un bien o servicio público, es casi el doble de lo que se asigna a salud o de lo que se asignaría a educación en un año en México en el presupuesto de egresos. Desde luego que cuando comparamos estas cifras, 740,000 millones de pesos, por supuesto que vemos a personas interesadas en que subsista ese submundo de corrupción por el lucro que obtienen. Pero por otro lado también entendemos la gravísima problemática en la que nos vemos inmersos todos los mexicanos y toda la sociedad. Y si estos efectos lesivos produce la corrupción, exclusivamente la corrupción en el orden jurídico, en el orden económico y en el orden político, hay que entender también que la corrupción planteada así, sobre todo con esos beneficios multimillonarios que produce, pues la corrupción genera más corrupción. Y no solo eso, genera otras conductas delictivas. En concreto, los expertos consideran que entre corrupción y lavado de dinero existe una estrecha relación, una relación de interdependencia y de necesidad una con otra. Porque piensen ustedes que esos 740,000 millones de pesos tienen que atravesar necesariamente los cauces de lavado de dinero, es decir, todo este proceso de reciclaje, de dotar de apariencia de legalidad esos capitales que proceden de alguna actividad ilícita, para poder reinsertarlos en los cauces de la economía formal sin temor a ser descubierto del ilícito original, ¿cierto? Entonces, ese funcionario corrupto va a necesitar de los cauces de lavado de dinero para poder disfrutar, para poder aprovechar su ganancia ilícita. Pero por otro lado, quien lava dinero necesita necesariamente de los cauces corruptos para llevar a buen puerto su actividad, creando así una espiral criminal que, por desgracia, tiende a crecer. Es gravísima la lesividad acumulada cuando vamos sumando estas figuras delictivas, porque, digo, no me voy a perder en este tema de lavado de dinero, pero la lesividad propia del lavado de dinero, cuando lo vinculamos también al sistema financiero, cuando vemos cómo trastoca todo el orden socioeconómico y cómo redunda en el interés particular, afectando bienes jurídicos de particulares, como debiera de ser la libre competencia o una leal competencia, los efectos son devastadores. Quiero que nos quede claro entonces, y nada más recapitulando, compañeros, que la corrupción produce más corrupción. Que la corrupción tiene diversos efectos lesivos que trastocan el orden jurídico, el orden económico y que afectan e inciden directamente en la política y en la democracia. ¿Cuál es la situación de México en la corrupción? Respecto a la corrupción, pues es nada alentador el panorama. Transparencia Internacional, a través del Índice Nacional de Percepción, el Índice Global de Percepción de la Corrupción, nos da una calificación reprobatoria de 35 puntos sobre 100. En un ranking de 175 países, nos sitúa en el lugar 103. La Organización de Naciones Unidas, a través de sus oficinas sobre cooperación y desarrollo económico, a través de la OCDE,
nos considera el país más corrupto de todos los integrantes de la OCDE y Naciones Unidas señala que México es el país más corrupto de la región. Al respecto, Transparencia Mexicana, ahora estos datos de Transparencia Mexicana, hace un análisis de 35 servicios públicos que van de todo, en los diversos niveles, desde para nuestra materia, desde la Procuración de Justicia hasta la impartición de justicia, analizando todo lo que conlleva, desde servicios periciales, analizando lo que les digo, incluso la recolección de basura, el acceso a la educación, el acceso a la salud y cualquier servicio público que se imaginen, desglosándolo en las diversas categorías, y el resultado alarmante es que todo servicio público que se presta en México está viciado de actos de corrupción, unos en mayor medida, otros en menor medida, y las profesiones también, porque se analizan las profesiones. Y esto nada más para que tengamos en cuenta, y trataré de ahondar más adelante respecto de esta reflexión, compañeros. Piensen ustedes que solo por debajo de la clase política, y cuando nos referimos a políticos abarcamos partidos políticos y funcionarios públicos que ocupan un cargo relativo a una ideología partidista, solo por debajo de ellos está la policía, y después en profesiones se critica a los abogados. ¿Ok? Esto, colegas, realmente es un dato alarmante y es un dato donde tenemos que encender todas las alertas, porque nuestra desprestigiada profesión, por algunos colegas que efectivamente han actuado mal, el típico "se vendió mi abogado", el típico "el abogado tal es un tranza", nos desprestigian a todos. Y esta reflexión la hago también en cuanto a los servidores públicos, porque los servidores públicos, crean ustedes, colegas, que en el ejercicio profesional he tenido la inmensa fortuna de conocer servidores públicos serios, honestos, capaces, realmente comprometidos con el ejercicio de su función, de la función que desempeñan. Estoy seguro que ustedes también. Y no pocos, muchos servidores públicos que realmente actúan apegados a la honradez, a la legalidad, a la imparcialidad. Pero también nos hemos enfrentado en el ejercicio profesional a otros servidores públicos que, valiéndose del cargo, piensan que la función pública es una especie de patente de corso para lucrarse de la problemática social que se les presenta. Y por desgracia, y es el mismo razonamiento que opera para nuestra profesión, por desgracia, esos servidores públicos corruptos trastocan y afectan toda la administración, permeando y dejando una idea generalizada y un panorama general de que el servidor público, el funcionario público es corrupto. Reflexión que les invito a que hagamos, porque yo sé también que ustedes, colegas, procuran un ejercicio adecuado de su profesión, y no por un abogado que ha actuado de manera ilegal, un abogado corrupto, un abogado que se ha vendido o un abogado que ha actuado de manera ilegal, se tiene por qué ver afectada toda la profesión, o por lo menos que no nos engloben a nosotros. Y esto de las etiquetas es muy importante, porque lo vemos realmente, parece que es condición social, o esto sí pudiera ser hasta deporte nacional en México. Basta que unos vándalos se arroguen una categoría para decir somos estudiantes, para que parezca que por eso van a estar amparados y van a estar al margen de la ley. Basta entonces que yo diga es que soy ciudadano, para que entonces nadie me pueda decir nada, independientemente de que en una manifestación esté golpeando, destruyendo, afectando comercios. Y basta también entonces que diga, es que yo soy ciudadano, pero él es un funcionario público, para entonces decir yo soy el bueno y él es el malo. Porque si partimos de esas etiquetas, realmente también no hay nada que hacer. No se puede llegar a ningún lado, porque se nos olvida lo esencial. A final de cuentas, estamos inmersos en la sociedad mexicana y somos un país. Y como sociedad se tiene que actuar en su conjunto, no con base en etiquetas. La única etiqueta que debiera de prevalecer es que somos mexicanos. En fin, colegas, si todos estos servicios públicos que se ven afectados y que nos señala Transparencia Mexicana, todos se ven afectados por la corrupción, existen estudios y serios estudios de diversos organismos internacionales, de organismos no gubernamentales, que incluso les da más valor a sus conclusiones, para poder asegurar de que todos, pero absolutamente todos los problemas por los que atraviesa nuestro país, todos los problemas los que nos vemos inmersos en México, son derivados de la corrupción.
Y este dato es en extremo grave y en extremo lamentable, y también les invito a que reflexionen, porque se hace un análisis y acabo de leer un estudio precisamente de Transparencia Mexicana, precisamente de Transparencia Internacional y de Amnistía Internacional, y cuando se analiza el tema de crimen organizado en México y vemos la gravedad, la brutalidad, la violencia con la que opera el crimen organizado en México, y por otro lado también vemos que realmente se ha constituido en una especie de Estado paralelo, con sus leyes propias, con esa economía multimillonaria sumergida, con sus reglas propias y que actúan al margen de toda legalidad y pareciera ser que en muchos casos con total impunidad, se señala que precisamente un crimen organizado que ha actuado, que ha alcanzado tal poderío, tal magnitud en el Estado mexicano, solamente se puede explicar con base en un gobierno corrupto, un gobierno que se ha visto beneficiado, que se ha lucrado de esa actividad criminal durante años. Y en específico se señala al Partido Revolucionario Institucional, es decir, 70 años en el poder. Y recurriendo al refranero popular y sin ir más lejos a los estudios, ustedes piensen, les digo, en el refranero popular se señala que dinero y poder corrompe, ¿cierto? Pues dinero y poder absoluto corrompe absolutamente. Y en ese presidencialismo extremo, donde realmente era una deidad el presidente, donde se llegaban a los absurdos, incluso frases coloquiales de que qué horas son las que usted diga, señor presidente, pues en un poderío, en un presidencialismo exacerbado como eso, pues desde luego las consecuencias a nivel criminal, más cuando se piensa como negocio, como es industria del crimen, pues son devastadoras las consecuencias. ¿Qué factores favorecen la corrupción? En el caso concreto de México, en primer lugar, la excesiva tramitología, compañeros. Vean ustedes que para poder acceder a cualquier bien o servicio, para poder conseguir cualquier licencia, cualquier permiso, y si vamos a más, para poder acceder a salud, educación, seguridad, hay una inmensa y absurda tramitología. Una burocracia gigantesca, un aparato que parece que está creado para poder fomentar la corrupción. He cumplido con todos los requisitos y en el último peldaño es que no entregó su formato tal, le falta la copia del IFE, no trae la hoja rosa. Esa tramitología absurda, esa burocracia exacerbada, pues desde luego que crea que el particular, para poder acceder a ese bien o servicio público al cual tiene derecho y que debiera de ser de forma gratuita, pues propicia el querer allegarse de ese bien o servicio, y ya no nada más por la intención de corromper, sino por la necesidad en ese satisfactor. Piensen ustedes, ¿qué hace el padre de familia que ve que su hijo no puede ingresar a la primaria si no le paga X cantidad a la dirección o a la asociación tal que gestiona y que regula la educación en esa escuela? Pues ese pobre padre de familia pues va a decir, pues no es que yo quiera, pero pues si no dejo a mi hijo sin educación, cosa que es gravísima, porque además se trastoca un derecho fundamental, el derecho a la educación. Dentro de los factores también que propician la corrupción está el retardo en el servicio público y en todos los niveles. Y si nos centramos nada más en nuestra materia, piensen ustedes, colegas, que el mandato constitucional nos habla de que, y solo hablando de justicia, el 17 constitucional nos dice que la justicia tiene que impartirse de manera pronta, completa e imparcial. Y justicia que no es pronta no es justicia. ¿Y qué pasa cuando para poder acceder a la justicia, y pensemos en la materia penal, si la procuración de justicia va a tardar X cantidad de tiempo? ¿Qué pasa si el funcionario público nos habla de un impulso procesal para poder ver un asunto? ¿Qué pasa si, a final de cuentas, un particular que quiere acceder a la justicia para que vea resarcidos sus derechos por ese aparato jurisdiccional, van a pasar cerca de 5 años al momento de que ya se agotaron todas las instancias y todos los medios de impugnación? Pues desde luego que a muchos les llamará la atención de decir, yo pretendo tal, yo necesito de tal, y entonces prefiero actuar por un cauce corrupto para poder lograr tal. Gravísima la situación,
y no es propio ya de las personas, sino la complejidad con la que opera este sistema que pareciera ser que está diseñado para fomentar la corrupción. También dentro de estos factores que favorecen la corrupción, pues hay que señalar la opacidad en esa gestión pública, la opacidad en el servicio público y la falta de mecanismos adecuados en la rendición de cuentas. Si este es el panorama, con todos estos datos que les mencionaba, con esa específica lesividad de la corrupción, ¿qué estamos haciendo para hacerle frente a la corrupción? Ustedes recuerdan que el 27 de mayo del año pasado se reformó la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción específicamente regulado en el artículo 113 de la Carta Magna. Incluso se modifica el título cuarto de la Constitución para hablar de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, para hablar de las responsabilidades de los particulares vinculados a responsabilidades administrativas graves y a hechos de corrupción, y para hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado. Se crea entonces ese Sistema Nacional Anticorrupción, que es una entidad coordinadora de los diversos órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, las responsabilidades administrativas y para fiscalizar el gasto público. Lo gestiona a nivel federal un comité coordinador, se llama, integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el fiscal anticorrupción, que es asignatura pendiente todavía para el Senado, el presidente del Tribunal Federal el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente de la todavía Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura y un representante de un comité de participación ciudadana, a efecto de darle una apariencia plural y diversos matices para que se prevenga, identifique y sancione adecuadamente los actos de corrupción, y se establece igual en ese artículo 113 la obligación de los gobiernos locales de que tengan sus entes relativos para los mismos fines. Fundamental en el Sistema Nacional Anticorrupción, y entendido así, es que engloba a diversas autoridades y se le atribuyen y se le asignan diversas facultades a esas autoridades para que puedan perseguir, identificar, prevenir y sancionar adecuadamente los hechos de corrupción. Y así, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues ustedes recuerdan que en diciembre pasado se publicó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde establece diversas obligaciones para todo aquel que gestione algún tipo de recurso estatal para transparentar ese gasto. Se establecen mecanismos adecuados para la rendición de cuentas y para evitar esa opacidad de la que hablábamos hace rato en la función pública. A la Auditoría Superior de la Federación, si antes regía para ella esos principios de posterioridad y de anualidad, actualmente se le asignan facultades para que fiscalice el gasto público en tiempo real, y también se le atribuyen facultades para que sancione administrativamente tanto a los particulares como a los servidores públicos. A la Secretaría de la Función Pública, que posteriormente será el órgano interno de control dependiente de la Presidencia de la República o del Ejecutivo Federal, se le asignan las mismas facultades para imponer sanciones a particulares, a servidores públicos y para fiscalizar las gestiones que realicen. Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa se le considera como instancia superior para que pueda sancionar en definitiva esas responsabilidades que han sido asignadas, que han sido determinadas por la función pública o por la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, y en materia penal, pues les decía, se crea la Fiscalía Anticorrupción, que no va a ser un organismo constitucional autónomo, y les decía esa asignatura pendiente porque se considera que se tiene que cambiar la naturaleza de la Procuraduría General de la República a esa Fiscalía General de la República, ese sí, ente autónomo con facultades propias en la investigación y persecución de los delitos. Y aunque la Fiscalía Anticorrupción va a depender del fiscal o la fiscal general, va a tener cierta independencia,
por lo menos para la tramitación de asuntos, va a tener presupuesto propio, va a tener capacidad de determinación y va a poder, lo más importante, consignar sin necesidad de una autoridad superior. No va a tener que pasar ningún filtro ulterior a efecto de que se pueda judicializar esas conductas que el fiscal anticorrupción considere que son delictivas. Punto muy importante en el Sistema Nacional Anticorrupción es que el artículo 113 de la Constitución Federal, si ya venía toda la tendencia, siguiendo toda esa normativa internacional de que se puede determinar una responsabilidad penal de las sociedades, actualmente en el Sistema Nacional Anticorrupción se va a poder determinar una responsabilidad administrativa también a las sociedades. Y eso es muy importante y considero que es un acierto. Dentro de este panorama, dentro de este marco, y ya para concluir, compañeros, ¿qué veo yo que hace falta a la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción? En primerísimo lugar, la prevención. Hablando de toda la regulación de las leyes secundarias, que faltan cerca de 20 leyes secundarias, que tenemos un plazo perentorio de a mediados de este año tiene que estar en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Para finales de mayo tiene que estar en marcha, tiene que estar regulada toda la actividad, pero lo más importante, compañeros, es que el Sistema Nacional Anticorrupción se le ha dado una estructura que se basa en la represión. En la represión, como les decía, tanto a nivel penal como a nivel administrativo, de estas responsabilidades administrativas y de estos hechos de corrupción que pudieran ser constitutivos de delito. Lo alarmante de esto es que, si volvemos a la estadística, Transparencia Mexicana habla de que en un año en México se cometen 200 millones de cohechos. Solo referido a la corrupción y solo analizado el delito de cohecho, la sociedad mexicana comete 200 millones de actos de corrupción en un año. Si nos quedamos con esas cifras y pretendemos combatir a la corrupción exclusivamente con la sanción, hay que tomar en cuenta que según el censo intermedio que realiza el INEGI, somos cerca de 118 millones de mexicanos. Si a esas vamos, 200 millones de actos de corrupción exceden en cerca del 80% la población general de México radicada en el país. Si llegamos a ese absurdo de exclusivamente combatir a la corrupción con la sanción, ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel? Eso es una cuestión en extremo grave para el país. Necesitamos centrarnos en un efectivo combate a la corrupción, compañeros, en esa educación y reeducación de valores cívicos y políticos que por desgracia se han perdido. Necesitamos centrarnos en la prevención, fomentando la cultura de la denuncia y la cultura de la legalidad. Yo creo que solo en esa medida es que vamos a poder llevar a buen puerto ese combate a la corrupción que se pretende. Y ya no quiero abusar de su tiempo, compañeros, solo quisiera hacer una reflexión final. Vean ustedes, compañeros, yo veo que México es un gran país. Yo considero que la grandeza de México no nada más está en lo económico, porque independientemente de crisis mundiales nos ranquean en una economía que ocupa el lugar número 14 a nivel mundial. Y además de eso lo podemos observar con datos macroeconómicos, vemos un Producto Interno Bruto gigantesco, un presupuesto de egresos gigantesco, pero si vamos a más, vemos un país con tradiciones, vemos un país con cultura, vemos un país con recursos naturales, vemos un gran país. Pero por otro lado también vemos deficientes servicios públicos, vemos una deplorable administración de justicia, vemos una deplorable salud pública, vemos una deplorable educación, una deplorable seguridad pública. Vemos realmente datos que no contrastan. Por un lado mencionamos la grandeza de un país y por otro lado vemos una realidad muy adversa. Yo les invito a ustedes, compañeros, como universitarios, como personas que están desarrollándose, capacitándose, que el día de mañana, cuando concluyan su carrera aquí, van a ser futuros abogados, y si no es que ya son servidores públicos, y si no es que ya son gobernantes o líderes de este país.
Y eso nos obliga, colegas, a tratar de cambiar la mentalidad, hablando de esa prevención también de la corrupción. Porque si todos reconocemos la corrupción y todos repudiamos de dientes para afuera la corrupción, no podemos seguir conservando esa doble moral de que yo voy a señalar la corrupción y voy a señalar al funcionario corrupto siempre y cuando yo no me vea favorecido por la corrupción. Porque entonces todo lo que pretendemos hacer en contra de la corrupción acaba en un écheme la mano, Poli, y le doy para su refresco. Eso no puede seguir existiendo en este país. Creo que México, con esa grandeza que tiene el país y que desgraciada y lamentablemente se ha visto trastocada la situación en que hoy vivimos y que lo vemos en todos los rubros, creo que México ya no está para prueba y error. Creo que México exige de todos nosotros, compañeros, México exige de todos sus hijos la participación directa, decidida en el combate a la corrupción. Creo que México lo vale. Muchas gracias, compañeros. Claro que sí. Agradecemos mucho su presencia y me voy a permitir, doctor, entregarle un reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Fernández de Ceballo y Torres por su destacada participación como ponente en la Conferencia de la Corrupción en México, disertada el día 20 de febrero del 2016, en el auditorio Isidro Fabela de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Son ustedes muy amables. Muchas gracias.